la sociedad y los cuidados del futuro, porque suena bestia, pero ¿qué plan tenemos para gestionar continuo y con dignidad ese gran geriátrico al que se va a parecer Europa en no muchos años, viendo las pirámides de edad que tenemos? ¿Qué papel debe jugar el Estado en todo esto? Es un debate amplio, pero interesantísimo. Empiezo por Pablo Iglesias. Para que todo el mundo lo entienda, ¿qué significa cuidar? Cuidar significa cambiar pañales, cuidar significa asear, cuidar significa acompañar a una persona que lo necesita a una prueba médica. Toda la gente que nos está escuchando ahora mismo sabe que cuando cumpla 80 años o 90 años tiene muchas posibilidades de que solo tenga dos opciones en la vida. Una residencia. Y todo el mundo ha visto cuál es la situación de la mayor parte de las residencias de ancianos privadas en España. La otra opción es que una mujer de su familia le atienda. Eso quiere decir que la cuarta economía de la zona euro, que somos nosotros, ofrece básicamente a la gente que se ve en una situación así, al cumplir una determinada edad, básicamente la precariedad y las condiciones enormemente difíciles de la mayor parte de las residencias en España, que todo el mundo además ha visto en el contexto de la pandemia, o una situación que prolonga la situación de desigualdad que viven las mujeres. El 87% de las excedencias que se piden en este país para atender a hijos o a familiares las piden mujeres. La pregunta es, ¿el Estado puede hacer algo? El movimiento feminista dice que sí. Hoy ha habido una reunión muy importante de la Mesa de Cuidados, estaba el Ministerio de Igualdad, de Derechos Sociales, de Exclusión, de Educación, con muchos colectivos sociales para afrontar esto. ¿Qué creo yo que se debería hacer? Pues asumir que esas tareas de cuidados pueden ser empleo público. Igual que educar es empleo público, igual que curar es empleo público, cuidar puede serlo también. Y creo que eso es algo que contribuiría a que en este país la situación de desigualdad que siguen padeciendo las mujeres se comenzara a mitigar de verdad, y a que cualquiera de nosotros empecemos a tener la perspectiva de que cuando cumplamos 80 o 90 años o cuando lo necesitemos, tenemos más alternativas distintas a una residencia privada precarizada o a obligar a una mujer de nuestra familia a que nos tenga que cuidar gratis. Por ir a lo concreto, ¿el sistema de cuidados tiene que ser público o tiene que ser privado? Yo digo que tiene que ser público. Igual que todo el mundo tiene claro que tiene que haber un sistema de educación pública y un sistema de sanidad pública, tiene que haber un sistema de cuidados públicos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que acabar con lo que tenemos hasta ahora, que es un sistema, por una parte, privatizado, con niveles de precariedad para sus trabajadores y sobre todo trabajadoras absolutamente escandaloso. Pensemos, por ejemplo, en las trabajadoras del hogar que están cuidando muchas veces ancianos, trabajando en negro, sin contrato, con unas condiciones laborales enormemente precarias. Esto no puede ser, esto tiene que ser empleo público. Y por otra parte, no puede ser que las tareas de cuidados sigan siendo asumidas con una invisibilidad y de manera no remunerada por mujeres que en la familia son las que tienen que cuidar no muchas veces a su padre, sino a su suegro. Y eso sigue prolongando situaciones de desigualdad. Por lo tanto, hay que crear un sistema público de cuidados con buenos salarios. Es decir, yo lo que quiero es vivir en libertad. Es decir, que cuando llegue todavía más cursi a la edad plateada, que se dice ahora para no hablar de la tercera edad, no quiero que me manden a una residencia pública porque alguien no decida por mí. Es decir, si quiero estar en mi casa, quiero estar atendido. Entonces, pues probablemente eso haya que buscarlo con desgravaciones fiscales, ayudas o lo que quieras, pero no necesariamente decir usted cuando llega a una determinada lo meto en una residencia pública porque no me apetece absolutamente nada. Sí. Claro, pero yo insisto es que no quiero ir a una residencia pública. Entonces, es la persona que no tenga recursos, pues que le den una ayuda vía desgravación fiscal o tal para que le cuiden en su casa, pero no meterme necesariamente en una residencia pública. Sí, eso es la libertad. No va a ser, lo que sí va a ser obligatorio es tener una red, para todo el mundo. Si el ministro Margallo... Yo a Pablo cuando le veo digo, me mete en una residencia pública. No, ya me encargaré yo de que no sea así. Ya me encargaré yo de que no sea. Y confío porque contigo hay más puntos en contacto. A todos los abuelitos del PP allí cantando la Internacional cada mañana. Sí. El ministro ha dado en la clave. Dice, yo no quiero que a mí me lleven a una residencia. Claro. Ni tú,
ni ninguna de las personas que nos está oyendo. Lo que pasa es que la inmensa mayoría de las personas que nos están oyendo no tienen la libertad que tú tienes para elegir si van a una pública, a una privada pues o quién les cuida. Pues ayudémosles. Claro, pero ¿por qué no tienen esa libertad? La mayor parte de la gente que nos está escuchando sabe que a lo mejor no le queda más remedio que ir a una residencia, perdón por la expresión, una residencia de mierda en la que los trabajadores y sobre todo trabajadoras están muy mal pagados y donde su familia va a sufrir mucho teniendo que ver que su padre, que su abuelo está en esa residencia. Y no tienen ninguna libertad. ¿Por qué? Porque no tienen dinero suficiente en la cuenta bancaria para pagarse una residencia en buenas condiciones. O porque no les queda al final más remedio que explotar a una de las mujeres de su familia, que no le queda más remedio que dejar su trabajo para tener que cuidar al suegro o a su padre. ¿Qué libertad tiene esa mujer? ¿Qué libertad tiene ese anciano? Ninguna libertad. A nadie le gusta que le obliguen a ir a una residencia ni pública ni privada. ¿Cuál es la clave para que todo el mundo tenga libertad? Un sistema público de cuidados que además podría apostar perfectamente por la atención domiciliaria, porque el sistema residencial ha demostrado muchos límites, sobre todo para muchos ancianos que no necesitan que les lleven a una residencia. Pero ¿qué es lo que pasa en este país? Que la atención domiciliaria, que es un servicio de titularidad pública, está privatizado en la mayor parte de los sitios y en general en manos de fondos buitre, con servicios enormemente precarios. ¿Cuál es la única manera de que esto funcione decentemente y que la gente tenga libertad? Pues que haya un sistema público. ¿Qué libertad tendría para que todo el mundo lo entienda? Es como yo quiero tener la libertad de que me opere del corazón el médico que yo quiera. Si no hay un sistema sanitario público, ocurre como en Estados Unidos, que los únicos que tienen libertad para que les trasplanten un riñón o les operen del corazón son los que tienen dinero para pagarse una clínica privada. Libertad la tienes cuando, independientemente de tu cuenta bancaria, independientemente de lo que hayas votado, de tu origen social o del color de la piel, hay un hospital público con los mejores profesionales que te va a atender. ¿Qué libertad tiene un niño que ha nacido en una familia humilde que no tiene libros en su casa para decidir lo que va a hacer en el futuro? Su única libertad es que haya un sistema de educación pública que le permita tener las oportunidades que sus padres y sus abuelos no tuvieron. ¿Qué libertad tiene un anciano de elegir cómo le van a cuidar? Ninguna, si no tiene dinero y no hay un sistema público de cuidados. Por eso tenemos la situación que tenemos. Y esto cuesta dinero. Y ese dinero solamente se puede sacar redistribuyendo la riqueza.